darle las gracias a Asesoría Laguna, a Alberto, a sus socios, a Patrial también, y esperar no ser demasiado confuso, porque lo importante es que 4 ideas fundamentales ustedes las tengan con claridad y les lleguen con precisión. Yo les voy a intentar explicar qué ha pasado con los gastos y digamos costes de constitución de las hipotecas. No tanto de hipotecas, sino en este caso sería de todo tipo de préstamo financiero, se haya apoyado o no se haya apoyado con una hipoteca, porque aquí estaríamos hablando de un concepto un poco más amplio de lo que sería la hipoteca, porque la cláusula suelo normalmente está vinculado al concepto hipoteca, mientras los gastos de constitución o costes de constitución de préstamos hipotecarios, por supuesto que estaríamos hablando de las hipotecas, pero se puede hablar de cualquier tipo de préstamo. Mientras la cláusula suelo era un concepto y era un debate que llevaba en este país bastante tiempo, parece que nadie nos preocupábamos por los costes y gastos de constitución de los préstamos. Era como algo connatural. Íbamos al notario, somos amigos del notario, del registrador, oye, pagábamos lo que nos decían, venía la gestora, nos pedía una provisión de fondos y luego con ese dinero, si llegaba suficiente y si no llegaba, pues nos pedían otra provisión de fondos y nos olvidábamos todo, ya lo teníamos todos inscrito. Pero claro, llegó la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que para eso están, claro que está para eso, y aquí es donde viene un matiz importante, porque la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del año 2015, 23 de diciembre de 2015, viene como consecuencia una demanda institucional interpuesta por la OCU, por la Organización de Consumidores y Usuarios, en el Registro Mercantil número 9 de Madrid. Entonces vino la OCU precisamente y dijo, bueno, aquí hay una serie de conceptos jurídicos y hay una serie de principios que nosotros estamos viendo todos los días, la Ley General de Consumidores, que por la razón que sea, los bancos no nos están respetando sus escrituras de formalización de préstamos financieros, préstamos hipotecarios o sin garantía hipotecaria. Y entonces, como consecuencia de esa sentencia del juzgado mercantil, que fue estimatoria, se interpuso varios recursos, hubo la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso, pero el Tribunal Supremo, en sentencia 23 de diciembre de 2015, pues también resuelve y dicta una sentencia muy importante, por el cual anula una cláusula concreta que establece, en concreto el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, que a lo mejor ustedes tienen ahí con el Banco Bilbao Vizcaya sus préstamos, en la cual era una cláusula, en concreto una cláusula larguísima, en la cual fundamentalmente lo que viene a decir, en esa cláusula dentro del préstamo hipotecario, ahí estaba en un préstamo hipotecario, pero se puede aplicar a cualquier tipo de préstamo, que la repercusión de los gastos de constitución, de ciertos gastos de constitución, al particular, al prestatario, que seríamos nosotros, es contrario a la Ley General de Consumidores, en cuanto a la propia Ley General de Consumidores prohíbe hacer esa repercusión en aquellos gastos e impuestos que corresponderían de forma natural, si no hubiera un préstamo o no hubiera un acuerdo, precisamente al prestamista, no al prestatario. Es decir, lo que anula es una cláusula que está establecida de forma casi perpetua y perenne en los préstamos financieros y en los préstamos hipotecarios del BBVA, en lo cual por principio y con carácter extenso y general repercute los costes y gastos de constitución de las hipotecas o de préstamos financieros al prestatario, cuando, según las normas generales tanto de impuestos como las normas de notarios o procuradores o los gastos procesales, según las normas que regulan las costas procesales, correspondería abonarlo directamente al prestamista, con lo cual esa repercusión, es decir, cuando ustedes aceptan y firman en esa hipoteca que aceptan esa repercusión, es lo que se considera cláusula abusiva a efectos de consumidores y usuarios. Bueno, con esto quiero decirles que no todos los gastos que existen en una hipoteca o en un préstamo financiero, haya o no haya garantía hipotecaria, entrarían dentro de la nulidad por abusividad. Entonces hay que diferenciar entre aquellos gastos de constitución de aquellos gastos de régimen normal de funcionamiento de una hipoteca. Véase comisiones de estudio, comisiones de amortización anticipada, véase tasaciones. Pues claro, ustedes no son conscientes de la cantidad de gastos que hay dentro de una hipoteca o de un préstamo financiero. Es decir, ahí interviene, que es un tasador, ahí interviene
el propio funcionamiento interno del banco, ahí interviene la diferencia entre interés y amortización, etcétera, etcétera. Primer concepto importante: no todos los gastos o costes que hay dentro de una hipoteca estarían afectados por la nulidad por abusividad. La sentencia del Supremo analiza los gastos de notario y de registrador, analiza los gastos judiciales o extrajudiciales en caso de impagos, analiza los gastos de seguro de daños en caso de desaparición del inmueble, y analiza, y esto es importante porque es lo que no ha quedado claro, el impuesto de actos jurídicos documentados que existe en toda constitución de préstamo financiero y sobre todo en el préstamo hipotecario. El siguiente punto importante: a pesar de que el compañero dice, claro, a lo mejor no es tan importante ser consumidor o no ser consumidor a efectos de estos gastos que se declaran nulos por abusividad. Pues sí, sí que es importante, porque la demanda la interpone la Organización de Consumidores y Usuarios, y el argumento precisamente para declararlo abusivo es el artículo 89 de la Ley General de Consumidores y Usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? La sentencia, la única sentencia que tenemos, que es del Tribunal Supremo, considera que son nulas estas cláusulas precisamente en función de un artículo de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que es verdad que podría ser de aplicación general, pero que en principio el artículo 89 solamente sería de aplicación a los consumidores. Con lo cual tenemos un pequeño problema ahí, en el sentido de que pudiera ser que algún tipo de empresa que ha contratado créditos hipotecarios, o autónomos o profesionales con una cierta capacidad de negociación y que no están precisamente en el mundo del consumo, aunque esto del mundo del consumo, hay dos mundos de consumo, uno en Europa y otro en España, eso también se lo quiero hacer ver, porque según la normativa europea el consumidor es un concepto mucho más amplio que tal como está el concepto de consumidor en la legislación española. En Europa hace tiempo que han dicho que las pequeñas empresas, incluso algunas grandes empresas, en según qué aspectos de su actividad, funcionan como consumidores, en según qué aspectos de su actividad. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes en el préstamo hipotecario, ustedes son una pequeña empresa, pero no lo quieren precisamente para la realización de su propia actividad mercantil. Según Europa, ustedes podrían ser considerados consumidores, y aquí en España no está tan claro que lo pudieran ser. Lo que está claro es que esta sentencia se afectaba solamente a los consumidores, en el sentido que es la Organización de Consumidores y Usuarios la que la ha impugnado, y es en función de un artículo de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que en principio, salvo que se considerará derecho necesario aplicable a todos, solo se aplicaría a los consumidores y usuarios. ¿Qué gastos, entonces, y cuáles son los argumentos concretos que se utiliza el Tribunal Supremo para considerar que son abusivos esos gastos? Bueno, pues en primer lugar estaríamos hablando de las escrituras, de los gastos de formalización de escrituras notariales. ¿Por qué dice el Supremo que esos gastos, usted cuando va al notario a constituir una hipoteca, que vamos, que vas porque el banco te ha dicho que tienes que ir a firmar ese notario, no porque tú elijas el notario, que ese es otro de los derechos que tiene el consumidor, es elegir el notario en el que quiere suscribir la hipoteca, pero eso es un derecho que siempre se incumple de forma absolutamente constante. No creo que ustedes cuando hayan firmado una hipoteca hayan podido elegir el banco, ¿verdad? O sea, perdón, el notario. Casi siempre el banco le habrá dicho, usted va a firmar tal día, o ahora no, ahora los notarios van a firmar como ya no firman tantas, ya no tienen ningún problema ir a firmar a las oficinas de los bancos. Bueno, esos gastos, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que la Ley General de Consumidores efectivamente dice que según las normas que regulan los aranceles notariales, el que realmente beneficia la suscripción del préstamo hipotecario es la entidad bancaria, que es el que le crea una seguridad jurídica, porque precisamente todas las condiciones establecidas en los préstamos hipotecarios normalmente son en beneficio del prestamista y no del prestatario. Se ha achacado mucho a los notarios, y con razón, de que no han protegido a los consumidores, y esa era una de las funciones notariales. No es que informaran, que es su labor de informar, sino que además de informar tenían que haber dado un paso adelante, y ese paso adelante era el de proteger, el de defenderlos, el ver que cuando había una cláusula que pudiera ser abusiva desde el punto de vista de los consumidores, el propio notario hubiera hecho la advertencia oportuna. Lo mismo con los registradores de la propiedad, que perfectamente podrían, o a lo mejor no tan perfectamente, pero sí que podrían haber dado un paso adelante y decir, suspendo la inscripción de estas cláusulas porque considero que pueden ser abusivas. Claro, eran abusivas, pero por otro lado les beneficiaban a ellos.
No era lo mismo cobrar del particular que tiene la conciencia que tiene que cobrar los gastos de uno y otro, que cobrar de la entidad bancaria con el cual están continuamente en funcionamiento y que al final les hubiera de alguna forma condicionado el pago de aranceles. Tampoco es lo mismo hablar con el consumidor que hablar con una entidad financiera que tiene a efectos regulatorios mucha más capacidad que los consumidores. ¿Qué dice el Supremo? El Supremo viene a decir que el artículo 89.3 prohíbe que en aquellos gastos que benefician a una de las partes, en este caso la entidad bancaria, la repercuta al consumidor. Entonces considera que esas cláusulas de repercusión de gastos son abusivas. Y al ser abusivas son nulas de pleno derecho. Estaríamos en una nulidad exactamente igual que la nulidad de las cláusulas suelo. Con los honorarios de los registradores de la propiedad es exactamente lo mismo. Si la hipoteca es uno de los pocos derechos reales de inscripción constitutiva, quiere decir que para que tenga efectos jurídicos y efectos contra terceros se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, porque una hipoteca no inscrita no se ha constituido, no es eficaz. La eficacia de esa hipoteca no es que beneficie al prestatario que ya tiene el dinero y que va a devolverlo, sino al que beneficia es al banco que puede ejecutar el inmueble precisamente ante el impago. Ese beneficio beneficia a la entidad bancaria y entonces el artículo 89.3 prohíbe esa repercusión al consumidor. Nula de pleno derecho por abusiva. Ya tenemos dos conceptos y dos gastos muy importantes, que son muy importantes en las hipotecas. Porque los honorarios, y cada día más, porque los aranceles de notarios y abogados en una hipoteca, por ejemplo, de 200 de registradores, perdón, no abogados, los abogados no pintamos nada aquí, salvo algunas veces cuando vienen asesoramos y algunas veces ahorramos algún dinero, preventivamente, pero no tienen ustedes la costumbre de cuando van a firmar una hipoteca ir primero al abogado, cosa que, sino luego después cuando está el problema. Eso es algo que deberíamos de solucionar entre todos, Bueno, los registradores exactamente igual, pero imagínense una hipoteca de 200.000 euros de capital, de base, pues podríamos estar hablando perfectamente de 3.000, 3.500 euros de honorarios, de notario y de registrador. ¿Qué más estudia esa sentencia? Estudia otros gastos, otros conceptos, y entonces habla, por ejemplo, qué pasa con los seguros, luego hablará de los seguros, pero qué pasa cuando me imponen la obligación de firmar un seguro, normalmente de daños, para garantizar la indemnidad, el completo valor del inmueble, porque el inmueble es la garantía. Ahí el Supremo dice que es lógico, que esa sí que es una de las obligaciones que competen al consumidor, al prestamista, porque él usa y disfruta y tiene la obligación de conservar el inmueble, y que considera que no es una carga excesiva dentro de las obligaciones entre las partes el tener que suscribir un contrato en ese sentido, con lo cual declara que esa cláusula es válida, eso es importante que ustedes lo sepan, y que esos seguros que le obligan al consumidor a suscribir para garantizar la integridad del inmueble son perfectamente válidos y lícitos, ¿de acuerdo? Ahí no hay nada que rascar. No hay nada que rascar hasta que a lo mejor vaya a Europa y en Europa el tribunal diga que, vamos a ver, ¿qué es eso de la integridad y las cargas? Si el inmueble no es más que una garantía, no es más que eso. Si no es más que eso, pues a lo mejor sí que es verdad que puede ser una cláusula excesiva. Pero de momento no tenemos un apoyo jurisprudencial ni legal para decir que la suscripción de esos contratos de seguro son ilegales o son abusivos o son nulos. El tema y el debate se plantea fundamentalmente con los tributos. Yo creo que habrán oído ustedes en la opinión pública que mucha gente que dice que sí, que también los tributos se pueden reclamar, que también se considera que no cabe la repercusión de actos jurídicos documentados. ¿Qué tributación tenemos cuando suscribimos una hipoteca? Como saben, no hay una transmisión, luego no hay una transmisión patrimonial, no existe propiamente otro impuesto que no sea el de actos jurídicos documentados, que es la versión, digamos, negativa de transmisiones patrimoniales. Cuando no hay transmisión pero se constituye un derecho, esa constitución de derecho pues tiene una carga normalmente por los gobiernos autonómicos, que es actos jurídicos documentales. Los actos jurídicos documentales tienen dos manifestaciones, o bien las actas, o sea, las copias, que es por número de copias se paga, y luego por la misma operación se realiza la operación, la formalización, y eso conlleva un impuesto siempre inferior a transmisiones patrimoniales,
pero que en estos momentos, por ejemplo, en Aragón, pues es una cantidad importante, no sé si es un 2,5 o un 3%, no sé exactamente, como sé, yo no soy fiscalista, pero... El 1,5, el actos jurídicos documentados. Bueno, imagínese 1,5 sobre 200.000 euros, son cantidades bastante importantes. Ahí el propio Tribunal Supremo nos ha aclarado, en la propia sentencia. En la propia sentencia, en el caso concreto del BBVA, considera que sí que es abusiva. Considera que tal como está redactado y al entender que al ser un acto la constitución de un derecho, precisamente esa constitución de derecho es precisamente al final el que beneficia. Y también entiende que en este caso el que beneficia sería, en ese caso concreto, sería el BBVA, la entidad prestamista. Pero no lo dice con contundencia, es decir, no dice que en todos los casos se produzca esa. ¿Por qué? Porque dentro de transmisiones patrimoniales hay hasta 3 artículos que regulan esta situación. Uno que regula el sujeto pasivo, y unas veces el sujeto pasivo de actos jurídicos documentados es el que solicita que se eleve a escritura pública esa hipoteca. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quién solicita que se eleve a escritura pública? Pues puede ser tanto el banco como el particular. Habría que ver las circunstancias particulares y el acuerdo mutuo que ha habido entre las partes. Entonces ahí no se pronuncia. Pero en algunos supuestos al final concluye el Supremo, bueno, pero es que también tenemos que entender que al final realmente el que beneficia, por la misma teoría que cuando constituyes la hipoteca beneficia realmente a la entidad prestamista, pues también considera al final, y deja ahí una como la diciendo, podemos entender que también en estos casos es al que beneficia, porque hay otro artículo del texto refundido de transmisiones patrimoniales que habla del que beneficie esa operación. Entonces, sujeto pasivo es el que beneficie. Si el que beneficia es el prestamista, también en estos casos sería nulo de pleno derecho y abusiva la repercusión de ese coste al consumidor. Claro, nosotros como abogados, ante una posible reclamación, ahora hablaremos del aspecto práctico de todo esto, recomendaríamos incluir también los costes de actos jurídicos documentados, pero siempre informando al cliente que es un tema que no está claro. Además, tienen ustedes que tener en cuenta varias cosas. Primero, que no estaba... Esto es una única sentencia. Sí que es verdad que es una sentencia que fue instada por la Organización Consumidores y Usuarios, con lo cual tiene una cierta un valor interpretativo, pero es una única sentencia. Con lo cual aún no podemos decir que ha creado jurisprudencia. A mí no me consta que en el año que llevamos desde entonces haya habido otra sentencia similar. Sí que es verdad que la propia sentencia de 23 de diciembre del 2015 cita para los gastos de constitución y registral otra sentencia del Supremo anterior del año 2000. Pero la propia sentencia no dice que esa sentencia constituye jurisprudencia. Con lo cual tenemos una duda jurídica de si la sentencia realmente crea jurisprudencia y con lo que ello supone. ¿Qué supone? Pues que un juez podría perfectamente desvincularse de esa sentencia por entender que no ha constituido jurisprudencia. Otra cosa es que empezarán a salir nuevas sentencias del Tribunal Supremo en esa línea. Pero es que llegar al Tribunal Supremo no es fácil, ¿eh? Esa es otra, no es fácil. Porque para llegar al Supremo hay que tener interés de ley, hay que tener una determinada cuantía, etcétera, etcétera. Una cuestión. Una vez que pudiéramos considerar que es claro que los gastos de constitución son nulos y que los actos jurídicos documentados también la repercusión entrarían dentro del concepto de nulidad, es decir, ¿cuándo podemos? Es decir, porque igual que ha explicado el compañero, aquí hay múltiples situaciones. Tenemos hipotecas que han sido ya pagadas y amortizadas, terminadas, consumadas. Entonces, en ese caso, estamos hablando de acciones de nulidad que el plazo son 4 años para poder reclamar. Entonces, ¿a partir de qué momento se empieza a computar y empieza a contar el plazo de 4 años? Claro, evidentemente cuando las hipotecas están en vigor, sería 4 años desde el momento en que la hipoteca ya terminara. Se han cumplido las obligaciones, tendríamos 4 años para poder reclamar la devolución, primero la nulidad de la cláusula que establece que tenemos que hacernos cargo de esos gastos y pedir la devolución de esos dineros que hemos pagado y además los intereses por los dineros que se han pagado. Aquí no existe la posibilidad de hacer todo el procedimiento que hemos visto de la cláusula suelo. No existe. El Estado ha considerado de momento, el Gobierno, que no es un problema tan grave como el de las cláusulas suelo y considera, cree que los jueces van a ser como
no demasiado receptivos ante este tipo de reclamaciones. Porque lo hubiera tenido muy fácil haber metido este tipo de cláusulas si hubiera visto el problema en el mismo decreto que las cláusulas suelo, ¿verdad? Podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, yo entiendo que es que, como la banca está como está en estos momentos, dicen, bueno, no vamos a jugar con esto, y esta reclamación necesariamente tendría que pasar primero por el servicio de atención al cliente de los bancos, que no es obligatorio, pero sí que sería recomendable en un caso de estos, aunque solo sea para saber qué opina el banco, o simplemente para que un juez viera que no hay contestación al respecto. Y en segundo paso pasaría siempre por una acción ordinaria ante la jurisdicción civil o mercantil. Ahí tenemos una cuestión que caso a caso habría que tratar, que el abogado tendría que tratar con ustedes, a ver si son empresa, si no son empresa, si el préstamo financiero es para el negocio o no es para el negocio, si tiene carácter mercantil, civil. Entonces entraríamos en una jurisdicción o bien civil o bien mercantil, ordinario en todo caso, y ahí se discutiría en todo caso si la cláusula primero es nula y si en caso de que fuera nula por abusiva se pudiera pedir la devolución. El problema, y repito porque es realmente el problema, es que el Tribunal Supremo no hizo un pronunciamiento contundente respecto a actos jurídicos documentados. No lo hizo. Dice que hay unos artículos que parece que dan pie a que el sujeto pasivo en actos jurídicos documentados claramente es el prestamista, pero por otro lado parece ser que hay otros artículos que pudiera entenderse que pudiera ser el prestatario en el caso que lo solicita él. Entonces habría que ver caso por caso cómo están las cláusulas que cada uno tuviera, cómo se hizo esa gestión. Normalmente no intervendrían ustedes, sino que lo haría un gestor, pero habría que ver cómo se hace esa gestión, quién hizo la presentación en los tributos, para llegar a la conclusión de si pedimos en la reclamación, si se pide en la reclamación, los gastos de actos jurídicos documentados o no. Que nosotros desde luego seríamos recomendable, porque aquí el tema de las costas procesales pues va a ser como muy discutible al solo tener una sentencia, y va a ser un tema que hasta que no haya pronunciamientos claros en los jueces, o por lo menos en cada una. De momento en Zaragoza no ha existido ninguna reclamación, que nosotros venimos de Zaragoza, no ha habido ninguna reclamación por gastos de constitución, no me consta que haya habido ninguna, ¿eh? ¿En Huesca sí? La de la audiencia provincial de Zaragoza, que pidió una sentencia. ¿Ya? Sí. Pues mira, ya sabes más que yo. Ya sabes más que yo. Pero será reciente. De este mes de diciembre. Claro, yo... Siguiendo el criterio del Supremo, o sea, y con la misma duda que apuntas tú respecto a actos jurídicos documentados, y distinguiendo en un punto una cosa respecto a si son gastos que efectivamente suponen un incremento de actos jurídicos, pero vamos. También hay otra contraria en Pontevedra, creo. Sí. De este mismo mes de enero, o sea, hace 6 días. Pues así así es un poco el estado de la cuestión. Como pueden ver, hay una carga ya, un respaldo jurídico muy importante hacia la nulidad de las cláusulas de gastos de constitución, no todos los gastos que derivan de una hipoteca, sino los gastos de constitución, notariales, registrales, esos parecen claros. La sentencia ahí sí que es muy contundente, y entraríamos en la discusión de actos jurídicos documentados, que no está tan claro. Luego, tampoco les he comentado los gastos extraprocesales. Ya saben que ustedes dejan de pagar una cuota inmediatamente, a lo mejor reciben una carta de un abogado del banco diciéndoles que o pagan, y en las cláusulas normalmente dicen que esos gastos de abogado ustedes lo van a repercutir. Eso ha considerado también que es ilegal. Lo que pasa es que como eso no suele darse, no es que puedan pedir ustedes... normalmente no suelen los bancos imputar esos costes. Entonces, como no hay costes, no pueden pedir la devolución, pero sí que se puede pedir la nulidad de esas cláusulas. La nulidad de esas cláusulas. Esa cláusula también es nula. Y la que no es nula sería la que estamos hablando de contrato de seguro que vele por la integridad del inmueble. El Tribunal Supremo ha dicho claramente que sería válida y sería lícita, que la tienen que tendría que correr por cuenta de los consumidores o prestatarios. Pues si tienen alguna pregunta o quieren